como los hacendados eran muy influyentes, eran los que ponían a los gobernadores, los de Anenecuilco se quejaban con el gobernador de Morelos. Una vez el gobernador de Morelos le envió el escrito de los representantes de Anenecuilco al dueño de la hacienda y este señor le contestó al gobernador diciéndole que si los de Anenecuilco querían sembrar, que lo hicieran en maceta. Así era la arrogancia, la prepotencia. Un día, en sigilo, no se tocaron las campanas, como era la costumbre, cada vez que se reunían en el pueblo para hacer la asamblea, se corrió la voz, se reunieron todos y los representantes de más edad que hacían las gestiones, los mandaban, hacían los escritos y los entregaban, reunieron a todo el pueblo y les dijeron, ya estamos cansados, necesitamos sangre nueva, no nos hacen caso, y hay que tener otros representantes. Y así en esa asamblea se eligió como representante del pueblo de Anenecuilco a Emiliano Zapata. Entonces él hablaba poco, pero era un hombre de convicciones. Y pues hizo algunos trámites, se dio cuenta de que no iba a poder recuperar las tierras y así empezó el movimiento revolucionario, porque se organizó un grupo y recuperaron la tierra de ese pueblo y luego de otros y de otros y de otros, y se creó el Ejército Zapatista del Sur. Esa es la historia. Luego él quiso entenderse con el presidente Madero, otro personaje extraordinario de nuestra historia, apóstol de la democracia. También Madero le tenía mucha consideración, se llevaron bien durante un tiempo, pero los dividieron, como suele pasar, que hay instigadores, no se logró la alianza, que era importante, para mantener el apoyo popular y llevar a cabo al mismo tiempo los cambios democráticos. Hubo una separación, fue asesinado el presidente Madero, siguió la revolución, se entregaron las tierras en Morelos, luego se aprobó la ley agraria del 6 de enero de 1915 en Veracruz. Esta ley agraria fue promulgada por Venustiano Carranza porque en ese tiempo tanto el ejército de Villa como el de Zapata habían tomado la Ciudad de México. Y por esa presión y también porque era una demanda de la revolución, la facción carrancista promulgó esa ley agraria del 6 de enero de 1915 y ese es el antecedente para que después en el Constituyente de Querétaro quede establecido
el derecho de los campesinos a la tierra en el artículo 27 constitucional. Esto es en la Constitución del 17 y 2 años después es la traición de quienes estaban en el poder y el instrumentador de esa traición fue Guajardo en Chinameca. Esa es la historia de el general Zapata, que hoy lo recordamos por estar cumpliendo 140 años de su nacimiento. Y digo, está cumpliendo 140 años porque esos hombres no mueren del todo. Cierran sus ojos y se quedan velando. Y siempre gobiernan o nos indican el camino a seguir con su ejemplo. Eso es lo que podemos decir acerca del general Zapata. Bueno, vamos a tratar lo del plan de atención a lluvias y a huracanes y luego la sesión de preguntas y respuestas. Les informo también que hoy empezamos una gira por Durango. Vamos a estar en Durango. Mañana la reunión de seguridad se va a llevar a cabo en Durango, la rueda de prensa de la mañana en Durango y vamos a estar también mañana, el sábado y el domingo recorriendo Zacatecas. Este fin de semana está dedicado a Durango y a Zacatecas. Entonces le pedimos a la doctora Blanca Jiménez que nos exponga. Buenos días a todos. Con su permiso, señor presidente, les vamos a platicar de la situación hidrometeorológica en México y del protocolo de actuación conjunta, que como ustedes van a ir viendo, cada vez involucra de una manera más coordinada prácticamente todas las dependencias de gobierno. La siguiente, por favor. En primer lugar, hay que señalar que 2019 es un año en que ha llovido por debajo del promedio. Es la curva roja y como ustedes pueden ver estamos por debajo del promedio. La siguiente, por favor. Esto nos ha llevado a una condición de sequía moderada, pero hay que recordar que el clima son temas locales y si bien en algunos lugares podemos observar la sequía, en otros lugares ya estamos experimentando lluvias, pero en general, en promedio, estamos en sequía moderada con situaciones ya extremas en los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz. La siguiente. Para administrar el agua y para que asegurar que todo el mundo tenga para las prioridades el agua, la Conagua administra lo que son las presas. Aquí tienen ustedes un estado actual de las extracciones en los principales almacenamientos que tiene el país. En verdes, donde no tenemos problemas, amarillo está relativamente equilibrado y en rojo ya estamos con problemas de escasez. Además, ustedes pueden observar en esta gráfica que tenemos diversos tipos de presas y en algunas presas que generan energía eléctrica ya tenemos problemas de falta de agua, en otros la de en medio son unos maíces que no se ven muy bien, pero son las presas que se utilizan principalmente para producción de alimentos y con la gotita las presas que se utilizan principalmente para suministro de agua potable. Y el trabajo que hace la Conagua es administrar y coordinarnos con los diferentes usuarios para tener un manejo más razonable del agua y para que ellos también vayan administrando a nivel local sus diversas formas de trabajo con el agua. Por ejemplo, con la Comisión Federal de Electricidad tiene que hacer un manejo diferente en el tema de turbinación del agua para generación de energía. La siguiente.
pero ya está cerca la temporada de ciclones. Aquí sí es muy importante destacar que México es un país muy peculiar porque tenemos muy bien definidas las estaciones de lluvia y de huracanes, es muy una característica de nuestro país. Si bien el periodo de huracanes ya inició, los picos se van a dar alrededor siempre del mes de septiembre y hay un segundo pico alrededor del mes de octubre, que es cuando tenemos los huracanes normalmente más fuertes. La siguiente. La Conagua había pronosticado un total de 33 ciclones tropicales y huracanes, de estos ya han habido 6 y lo estamos monitoreando continuamente. 6 por el lado del Pacífico de un total de 19, todos estos se siguieron y no tocaron la tierra, va desde tormentas tropicales hasta huracanes categoría 3 o 5 que ya tuvimos 2. También aquí mencionar por un lado que la clasificación de la categoría de los huracanes es únicamente con la velocidad del viento, es una clasificación relativamente antigua. Hoy sabemos que no es únicamente el viento, sino la presión y la precipitación lo que interviene, pero seguimos utilizando la misma clasificación. Y la otra cosa, que no se fíen con el tamaño del evento. Hay muchas veces que son tormentas tropicales, pero que transitan muy lentamente, se quedan mucho tiempo en un lugar y tenemos también problemas de inundaciones. Entonces, esto es muy importante para países como el nuestro, que estamos tan propensos a huracanes, todo el mundo debe conocer estos temas. Por la siguiente, ahora, como mencioné, el que haya un huracán no quiere decir que vaya a impactar la tierra, solo algunos impactan la tierra. Y por el lado del Atlántico, ustedes pueden observar, me la pasaron muy rápido, pero es Baja California y Sinaloa los estados donde más impacta. La siguiente, por favor. Por el lado del Atlántico hay 2 huracanes que ya ocurrieron y los principales lugares de impacto es Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas. En esta zona los huracanes son mucho más peligrosos porque por el lado del Pacífico tienden a irse hacia la izquierda y hacia la izquierda van hacia el mar. En cambio aquí cuando se van a la izquierda, pues prácticamente la mayor parte nos golpean. Son sumamente peligrosos los que se forman por esta zona. La siguiente. Mencioné que estábamos en una sequía moderada, pero ya esperamos que con las lluvias que se están ya comenzando a intensificar, nos recuperemos, esperamos tener una recuperación durante los meses de septiembre y octubre para recuperar el déficit del 18% que tenemos. Entonces, las expectativas son positivas, esto es muy importante, sí hay problemas cuando llueve, pero también hay que recordar que nos sirve para almacenar el agua que utilizamos para los diversos usos, o sea, las lluvias también en muchos sentidos son una buena noticia. La siguiente. ¿Cuál es el protocolo de actuación? Aquí también yo creo que a veces la gente desconoce que se tiene que trabajar antes, durante y después de los eventos y para eso trabajamos en forma coordinada a través del Consejo Nacional de Protección Civil, quien es la ente coordinada por el licenciado David León, que nos ayuda a todas las dependencias a trabajar en forma ordenada. La siguiente. Aquí hay una mención especial en Conagua, porque Conagua tiene todo el año estamos trabajando, en primer lugar, con un monitoreo permanente a través del Servicio Meteorológico Nacional, que es la única autoridad del gobierno que está capacitada, que puede emitir este tipo de alertas. Hacemos alertamientos oportunos, lluvias pequeñas, lluvias grandes, eso no importa, estamos constantemente comunicándonos con la población y tenemos acciones de prevención. Aquí yo sí quisiera destacar en el número 3, la primera fotografía, es el Comité Nacional de Grandes Presas, que se transmite desde hace 4 sesiones, en vivo todos los martes a través de Facebook a las 10 de la mañana, todo mundo nos puede escuchar y lo que hemos visto es que ha tenido pues el primer día tuvimos 2,000 gentes y ahorita ya estamos con una audiencia de 17,000 personas. ¿Qué hablamos en este comité donde participan SEDENA, CEMAR, SADER, prácticamente todas las instituciones, también están académicos, están también diversas asociaciones de usuarios? Ahí discutimos el clima, damos
reporte de cuáles emergencias han ocurrido, cómo se han atendido de todo tipo, y también hacemos un pronóstico. También se difunden diversos temas, por ejemplo, ahí se explicó el tema de la formación de granizo, y una cosa que veo que mucha gente desconoce: México está en una franja donde es la franja donde ocurre mucho granizo. O sea, todavía veo que es noticia, pero también deberíamos de reconocer que este país es un país donde se produce granizo, y eso nos ayuda también a tomar ciertas medidas. Por ejemplo, ahorita las universidades que participan ahí están trabajando en diseñar ahora otro tipo de drenajes que también pueda permitir el paso del agua junto al granizo y nos va a evitar también inundaciones. Entonces, quedan cordialmente invitados a estas sesiones, a escucharnos, es abierta al público. También ahí discutimos las políticas de operación de las presas. El almacén de las presas es como si ustedes estuvieran ahorrando dinero, de repente tienen que sacar más dinero para atender emergencias, de repente tienen que guardar el agua para reservarla. Entonces tenemos que hacer un manejo, y es un manejo que se hace controlado, y también ahí se aprueban los protocolos de operación de presas. Cuando se desfoga una presa, no se desfoga así nada más de repente, tenemos que seguir todo un protocolo, ciertas condiciones para avisar. También aprovecho ahorita el micrófono para decir que en el país hay cerca de 6,000 presas, de esas 3,000 pertenecen a la Comisión Nacional del Agua. Otra parte no pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad, pero también hay presas privadas que son más difíciles de controlar y no están bajo el resguardo del gobierno. Sin embargo, la Conagua también las está supervisando. También estamos haciendo conferencias de prensa continua para alertar de los diversos fenómenos. En adición, la Comisión Nacional del Agua también tenemos operativos de apoyo que no están necesariamente ligados con las emergencias, pero que pueden ser situaciones inusuales, como es la atención a la caravana migrante o a ciertos poblados cerca de proyectos prioritarios. Y, por ejemplo, en el Tren Maya hay muchos centros habitacionales que no han tenido el desarrollo que se debe, y Conagua está también suministrando el agua mediante pipas en estas zonas ya. La siguiente. ¿Cuál es el protocolo de actuación? La Comisión Nacional de Protección ante Emergencias emite una alerta ante cualquier peligro hidrometeorológico a partir de avisos que están emitidos con un dictamen que da la Comisión Nacional del Agua para establecer el grupo de trabajo interinstitucional. Se determinan diversos niveles de actuación: verde, amarillo, rojo, dependiendo del fenómeno. Y esta información se comparte con las autoridades de protección civil, estados y municipios. En el comité que les mencionaba yo anteriormente, también por primera vez en este gobierno, no únicamente participa gente de la Conagua, sino también todos los representantes estatales de los comités nacionales de protección civil, y esto nos da mucha fuerza para poder atender a las gentes de una manera más coordinada. La siguiente. También entre las acciones existe un directorio integrado de manera conjunta, donde se tienen todas las unidades estatales y municipales de protección civil, pero también se tiene un directorio de otras entidades, por ejemplo, privadas o otro tipo de organizaciones, por ejemplo, los organismos operadores de agua, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, donde tenemos un directorio de diversa maquinaria que nos pueden prestar en caso de que sea requerido para atender las emergencias. También se cuenta con el Inventario Nacional de Refugios Temporales, y cualquier persona lo puede ubicar. Ahí están las direcciones donde nos pueden ubicar de forma por internet, pero también se encuentra un servicio disponible todo el año en forma telefónica. Y la Coordinación Nacional de Protección Civil, en caso de emergencia, mantiene una coordinación constante con SEDENA, CEMAR, la Guardia Nacional, con Conagua, entre otras dependencias. La que sigue. Ya cuando tenemos un evento, ¿qué es lo que ocurre? El Servicio Meteorológico Nacional alerta a Protección Civil, y Protección Civil es el número 2, arranca con todos los estados, con todas las diversas dependencias de gobierno,
la atención en el lugar. En forma paralela, la Conagua continuamos con un monitoreo continuo. Nosotros, el servicio meteorológico, las personas que manejan, operan los ríos, las personas que manejan las presas, trabajan también los 365 días al año, pero en caso de emergencia reforzamos esta atención e incluso estamos emitiendo boletines cada 3 horas y alertando a toda la gente dentro y fuera del gobierno. Ampliamos también la estrategia de comunicación, se envían mensajes también, incluso SMS, como ustedes saben, no todo el territorio tiene acceso a internet, entonces se envían SMS en localidades alejadas y estamos ahorita trabajando también en producir mensajes en diversas lenguas indígenas. Y participa también la Conagua junto con todos los demás en la atención directa de las emergencias. La que sigue, por favor. Después, también existe un trabajo de después. Por un lado, la Conagua es un dictamen técnico, esto es muy importante para que lo conozcan principalmente los presidentes municipales, es un dictamen técnico para que puedan acceder a los recursos del Fonden, y luego Protección Civil emite la declaratoria, da acceso a los recursos y se hace una redistribución. Existen reglas muy definidas y diversos controles para que estos recursos sean utilizados de una manera eficiente durante la emergencia. También en paralelo la Conagua, pues nosotros nos quedamos limpiando, muchas veces pues también yo digo que muchas veces no sale ese trabajo de la Conagua, son unos de veras héroes las personas que trabajan aquí, se quedan limpiando todo lo que es el lodo, drenajes, limpiando las casas. Hacemos junto con Protección Civil un recuento de las afectaciones y posteriormente nos quedamos realizando obras de reconstrucción y limpieza nuevamente de canales y diversos arroyos. La que sigue. Emitimos también una información estratégica que también la pueden consultar en nuestra página. En esta información estratégica tenemos la perspectiva meteorológica. Es muy importante seguirla para poder saber qué ciclones van a entrar o no van a entrar, si tenemos un problema de depresión tropical. Muchas veces la gente puede adelantarse con suficiente tiempo para ver los problemas que están ocurriendo. La siguiente. Y hacemos resúmenes semanales de los operativos. Por ejemplo, en esta semana se atendieron 24 operativos con 65 equipos y participaron 65 elementos. También mencionamos cuántos litros de agua potable fueron distribuidos en diversas partes de la ciudad, los desasolves que hicimos, también auxiliamos mucho a los agricultores cuando les falla una bomba. Aquí sonó mucho en la Ciudad de México, por ejemplo, el caso de la CA Invertida, pero en muchos otros estados también tienen problemas de agua y también entra la Conagua en esos casos a darle agua a la población. La siguiente. La Conagua tan solo posee 21 centros de operación de emergencia, se llaman los CRAES, distribuidos en todo el territorio nacional. Contamos con 769 personas capacitadas para dar atención prácticamente a cualquier tipo de emergencias, no únicamente de inundaciones. Y pasamos, cuando no estamos en emergencias, esta propia gente está entrenada para dar mantenimiento operativo y correctivo a nuestras propias instalaciones. Estamos en permanencia las 24 horas del día, los 365 días al año, y son gente de veras que da todo su corazón por apoyar a la gente, también están entrenadas en el aspecto humano. Y cuando tengan la oportunidad, ustedes que son reporteros, por favor tómenles una foto, rara vez salen en las emergencias. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Bueno, muy buenos días a todos. Primero comentar que el Sistema Nacional de Protección Civil está integrado por los 3 sectores, el sector público, el sector privado y el sector social. Y como lo ha dicho la doctora Blanca, Conagua, Sedena, la Secretaría de Marina, hoy la Guardia Nacional nos auxilian antes, durante y después de la emergencia. Hemos, a lo largo de estos casi 250 días, de trabajar muy de cerca de los municipios del país, el fortalecimiento de capacidades de las unidades municipales de protección civil,
el fortalecimiento de las unidades estatales de protección civil. Hoy podemos decir que los 32 estados tienen instalado su Consejo de Protección Civil. Se instaló el Consejo Nacional de Protección Civil presidido por el presidente de México y estamos haciendo un esfuerzo muy importante por tener comités comunitarios de protección civil. Por ejemplo, tenemos estados que tienen 100 municipios y que tienen instalados sus 100 consejos de protección civil y que tienen además 3,000 o 4,000 comités comunitarios. Hemos tratado de fortalecer la capacidad de la autoridad, pero también de fortalecer la capacidad de la ciudadanía. Esta tarea de protección civil, dada la gran diversidad y la gran riqueza que tiene México, que tenemos, como decía la doctora Blanca, una temporada de incendios forestales, por ejemplo, muy marcada, que hemos tenido aproximadamente 7,200 incendios forestales en esta temporada, una temporada de ciclones que, como dice la doctora, arranca el 15 de mayo, termina el 30 de noviembre, pero también 5 placas tectónicas y más de aproximadamente 15,500 sismos en lo que ha pasado estos 7 meses, es decir, 18 estados con alta sismicidad. Esta gran riqueza y esta gran diversidad nos compromete para todos trabajar juntos en esta gran tarea de la protección civil. Decir que México tiene extraordinarias instituciones para atender antes, durante y después. La instrucción que hemos tenido del presidente desde el primer día es ser muy eficientes en la atención de las emergencias. 2, tener una plena coordinación con las autoridades del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales y, por supuesto, que no exista corrupción antes, durante y después de la emergencia. Esta gran tarea también tiene como integrantes a la ciudadanía, es decir, hemos tratado de fortalecer capacidades en la población, estando cerca, procurando que la población identifique el riesgo en el que se encuentra. Si vivo en la costa, si vivo en la montaña, si vivo en el centro del país, identificar a qué riesgos me encuentro expuesto. Tener un plan familiar de protección civil, sentarnos a la mesa, discutir con la familia en el trabajo y en la escuela cuál es el riesgo y cómo tendría yo que atenderlo. Integrar una mochila de emergencia que tenga lo básico, que esté siempre presente conmigo y que me permita atender de mejor forma el riesgo. Y por último, un directorio de mi unidad de protección civil municipal, de mi unidad de protección civil estatal y de los funcionarios del Gobierno de México. El directorio es muy importante. Nos hemos topado con muchos ciudadanos que a veces no conocemos quién es mi autoridad municipal y estatal en materia de protección civil. Si visitamos el Atlas Nacional de Riesgos.gov.mx/emergencias, ustedes ingresan su código postal o su colonia y el sistema les entrega el nombre del funcionario municipal, el nombre del funcionario estatal, teléfonos y domicilios. Si estamos en contacto con nuestra autoridad, podemos tener información que nos permita reaccionar de manera inmediata. También, por supuesto, con todas estas instituciones del Gobierno de México tenemos una capacidad territorial de, a través de brigadas, visitar a la gente en aquellas zonas donde no tenemos cobertura de medios o de telefonía celular, que es gran parte del territorio nacional. Por último, decir que ante esta gran riqueza que tiene México y ante este riesgo que viene aparejado de la diversidad, el Gobierno de México tiene un Sistema Nacional de Protección Civil que se encuentra activo de manera permanente las 24 horas, los 365 días del año para atender antes, durante y después de la emergencia a la población, especialmente a los mexicanos más necesitados. Permiso, presidente. Bueno, esta es la información. Dar a conocer a los ciudadanos, a los mexicanos, que estamos atentos y con un plan bien organizados. Ojalá y no haya
huracanes que causen daño, que causen desgracias, y que todos estemos participando, que todos ayudemos. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. Siempre es mejor prevenir. Ahora con la tecnología se puede tener información por anticipado y se pueden tomar medidas preventivas, y estamos actuando de manera conjunta todas las dependencias del gobierno, desde luego contando con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina y con los planes que desde hace mucho tiempo ellos llevan a la práctica, el DN3 y todas sus acciones de protección civil, pero es un esfuerzo coordinado de todo el gobierno. Bueno, ahora sí, abrimos, a ver, hasta allá. Presidente, bueno, buenos días, Michelle Mejía de Multimedios. Sobre este tema de atención, nada más, si nos pueden precisar, ¿cuándo va a estar listo el túnel emisor Oriente? Hemos estado monitoreando la página ya desde hace varias semanas. Hay un avance físico del 99%. Estaba el compromiso de que la obra estuviera antes de la temporada de lluvias. Entiendo que, bueno, ha estado por debajo de lo pronosticado. Sin embargo, pues ya en estas últimas semanas ha habido varias afectaciones. Exactamente, ¿cuándo ya va a estar lista la obra? ¿Cuándo se va a entregar? Si ya hay día, fecha y hora. Gracias. Sí, pues nadie mejor que la doctora Blanca para explicar esto. Lo que es el túnel emisor Oriente se compone de lo que es el túnel y una caja de caudales de repartición. El túnel está terminado desde hace más de 6 semanas o mucho más. De hecho, se terminó antes de que iniciara la temporada de lluvias. La caja de caudales está funcional a partir ya de esta semana junto con el túnel, o sea, ya operativamente, funcionalmente, ya va a estar operativo. Va a faltar concluir parte del revestimiento que no se requiere para pasar el agua, o sea, hay una parte de revestimiento mucho más fino para que dure muchos más años, pero ya se podría pasar el agua, y tampoco lo van a ver al 100% terminada porque tenemos que acabar jardines, toda una serie de cosas que la verdad no se necesitan para operar. Entonces lo que sí quisiera destacar, incluso con las lluvias que ha habido, no se ha necesitado aún su funcionamiento. Todas las estructuras que tenemos han servido para desalojar el agua como se debe en cuanto a la función del túnel emisor Oriente se refiere. Otra cosa que estamos observando es que muchos de los temas de las inundaciones que están ocurriendo, principalmente en el Estado de México, se deben a faltas de protocolos de operación adecuados y también se debe a un mal diseño de las ciudades. Por eso era muy importante esta presentación. Si los mexicanos saben que viven en una zona de lluvias intensas, tenemos que comenzar a diseñar las ciudades de manera diferente. Desde los topes, la propia gente construye su propio tope y lo que pasa es que se organiza el propio charco de inundación enfrente de su casa. Mucha infraestructura urbana hay que diseñarla de manera diferente. Se habla mucho de que, bueno, también muchas de las cosas que hay inundaciones tienen que ver con el problema de la basura, tenemos que hacer una buena recolección de la basura y también tenemos que diseñar drenajes que dejen pasar el agua y retengan el granizo. Tenemos que cambiar la manera de pensar y nos vamos a inundar todos mucho menos. O sea, que ya no haya, digamos, ningún trabajador y que esté operando al 100%, ¿cuándo va a ocurrir esto? Ya este fin de semana. Operando en el término de que pase el agua en caso de que se requiera. No quiere decir, es un túnel que solo se opera bajo ciertas condiciones, porque es sumamente complejo, no sé, son varios túneles, depende de dónde llueve, por dónde se vaya, una serie de almacenamientos, tenemos diversos protocolos. Aun cuando esté ya operativo, no quiere decir que lo pongamos a funcionar esta semana si no se requiere. Ok, gracias. Y, presidente,
aprovechando buenos días, preguntarle… A ver, nada más, ¿por qué no explicas, que es interesante, cuánto tiempo llevó construir este túnel, cuánto costó, ahora que se está terminando, cuál es su función? Como maestra que eres. Bueno, tardó 11 años en construirse. A mí lo que me tocó también es el inicio en la universidad hace, ¿qué será? Hace 12 años, más 13 o 14 años que se inició la construcción de este túnel. Se comenzó a construir porque la ciudad se inundaba y ya no podíamos sacar el agua por drenaje. Generalmente el agua residual se busca meterle poco dinero, al agua potable sí le metemos bombeo y energía eléctrica. Entonces el agua residual siempre la transportamos por gravedad. Está la Ciudad de México, también que es una cosa rarísima que toda el agua sale hacia el norte y la construíamos por gravedad. Por la sobreexplotación del agua en ciertas zonas se fue invirtiendo la pendiente, bajando la ciudad y eso nos creó toda una serie de inundaciones, ya no podía fluir el agua. Entonces se comenzó a decir que teníamos que, aparte de tener el otro drenaje profundo que tenemos desde los años 70, teníamos que tener una salida interna porque como estaban en esas condiciones, ese drenaje profundo que teníamos y que sale más bien para el poniente, lo operábamos todo el tiempo y no había manera de darle mantenimiento. Comenzó también a bajar su capacidad de conducción y tenemos una teoría que le llamamos la teoría del Volkswagen. Esa teoría decía es que ya alguien está un Volkswagen atorado adentro, ya se bajó y no estaba adentro, estaba muy deteriorado ese drenaje y en caso de colapsar ese drenaje íbamos a tener una inundación en cuestiones de horas de la Ciudad de México donde iban a estar cubiertas por más de 2 metros cúbicos, 2 metros de altura, más de 5 millones de habitantes en el centro, que iba a ser muy difícil de evacuar. Si ustedes tienen una contingencia de este tipo y tratan de sacar 5 millones de gentes de una ciudad del centro donde alrededor están, era prácticamente imposible. Se hicieron diversos estudios y también se implementó un programa donde ya estábamos pensando poner lanchas para sacar a la gente. ¿Qué íbamos a hacer? A mí en particular me tocó, imagínense que hay una inundación, uno dice, bueno, sí, qué terror, pero una de las cosas que no funcionarían serían los drenajes, entonces, ¿a dónde va a ir tanta gente al baño? Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas lo estuvimos analizando. Fue entonces cuando se decidió construir este otro drenaje alternativo para tener 2 drenajes de salida, poder darle mantenimiento uno a otro. Ahora en paralelo ha ido creciendo la ciudad y tenemos ya también protocolos de operación conjunta, en eso se ha evolucionado mucho, tanto el Distrito Federal como el Estado de México tenemos y la Conagua operamos, o sea, cuando empieza a llover, estamos ahorita recibiendo, pues ahorita se está lloviendo ya cada 2 o 3 horas recibimos constante mensajes y hay gente que está en constante comunicación, qué túneles abrir, a dónde sacar el agua, a dónde desviar. Sigue habiendo problemas de drenaje porque otros lugares no han desarrollado los drenajes para verter a los drenajes profundos. Ese es un problema que también vamos a tener que atender. Tuvo un costo muy por arriba, o sea, como entre 4 o 5 veces más del costo inicial estimado. Se arrancó sin un plan apropiado, un plan completo. Y una cosa que también estamos pensando que sería bueno tener un tema de difusión. La gente cree que hacer un túnel a 200 metros de profundidad es muy fácil, pero piensen ustedes cuando ustedes están con una perforadora. Hay ciertas paredes que se va uno como facilísimo y otras cuando están paredes no van tan rápido. Entonces, lo que faltó ahí fue hacer suficientes estudios del tipo de suelo y hubo una ocasión en que la máquina estuvo, que es una visita padrísima, además que el presidente no ha querido ir, pero invitamos también a los medios de comunicación en una ocasión. Entonces, hagan de cuenta que es un taladro enorme de 7 metros de diámetro, preciosa la máquina, y de repente se encuentra piedras, pues entonces nos acaba todo lo que es
las herramientas o los dientes que tiene la tuneladora, entonces tenemos que parar, sacar la tuneladora que lleva varias semanas, meter otra cabeza, y una vez se quedó atorada 6 meses y tuvo que sacar por cachitos. Entonces esto tuvo mucho retraso, actualmente está superauditada, continuamos auditándola y ahorita también se va, esta no es una buena noticia, pero ya están informadas las empresas, como no acabaron en la fecha que habían dicho, también se les va a aplicar una penalización. Muy bien. Y la otra pregunta, preguntarle con respecto a la seguridad, si ya hay una fecha de cuándo puede estar listo, no sé, digamos, la segunda generación de elementos de la Guardia Nacional que se van a desplegar. Se lo comento porque, por ejemplo, en la semana que se anunció que fue la conferencia en Valle de Bravo, el gobernador comentó que había una incidencia delictiva a la baja, sin embargo, pues digamos en la realidad pues se ve que esto no es así. ¿Cuándo van a estar, digamos, desplegados ya la segunda, digamos, generación? ¿En qué entidades? En este caso, por ejemplo, en el Estado de México, si se van a atender, y lo que le había comentado la semana pasada, en transporte público, si estarían, por ejemplo, en condiciones los elementos de la Guardia Nacional, incluso de subirse al transporte público para evitar pues más robos a los transeúntes. Y por otra parte, también aquí en la Ciudad de México también se ha dicho que está la incidencia a la baja y también ocurre el mismo problema. Y por último, nada más saber si ya hay una fecha también de cuándo se va a poner la primera piedra de las instalaciones de la Guardia Nacional. Nos comentó que era pronto, pero sí saber si ya hay una fecha. Gracias. Bueno, ya se está trabajando en la constitución de la Guardia Nacional. Es un proceso. Recuerden ustedes que no había más que la Policía Federal con 10,000 efectivos. Ahora se tienen ya desplegados cerca de 80,000 elementos en todo el país, pero no son suficientes. Entonces se están capacitando, reclutando y capacitando nuevos elementos. Y al mismo tiempo se está convocando a personal de la Secretaría de la Defensa y de Marina para que ingresen a la Guardia Nacional. Todo esto con información, con motivación. Tanto el secretario de la Defensa como el secretario de Marina están recorriendo el país, hablando con los cuerpos de tropa, hablando con soldados, informándoles todo lo relacionado con la Guardia Nacional para que también los que lo deseen se vayan incorporando a la Guardia Nacional. Personal que está en el Ejército o en la Marina. Se está informando, por ejemplo, sobre los tabuladores, sobre cuánto van a ganar. Esto es importante. Y cuáles son las prestaciones. Es un proceso que se está llevando a cabo. Decidimos hacer un esfuerzo y van a ganar en promedio, sin descuentos, 19,000 pesos mensuales. Esto es un poco más de lo que ganan actualmente los soldados sin grado.
son como 4,000 pesos más al mes. Y de esa manera estamos llevando a cabo el reclutamiento. Ya tenemos los fondos, por eso es importante la austeridad republicana y no permitir la corrupción, porque se cuenta con presupuesto para algo que es prioritario, que es fundamental, la seguridad pública. Y también ya se cuenta con presupuesto para la construcción de instalaciones, porque no se quiere que se despliegue la Guardia Nacional y no tengan dónde alojarse. Lo que pasaba con la Policía Federal, que se hospedaban en hoteles o en campamentos de manera muy indigna, no con los mínimos de bienestar que se necesitan para que pueda una organización garantizar la seguridad pública, ¿no? El decoro, el que vivan bien, que es un asunto de justicia. Entonces, todo esto se está ya atendiendo. En el caso del Estado de México, y es general, para que podamos aquilatar cómo estaba la situación. No es estarnos quejando, es nada más entender de dónde iniciamos o cómo recibimos el gobierno. En el caso del Estado de México hay 16,000 policías para atender a 18 millones de habitantes. Ya se pueden imaginar. ¿Cómo está la situación? Entonces, ya no es estar quejándose, es actuar. La política es pensamiento y acción. Y ahora la acción es convicción. Pero a veces hay que estar recordando estas cosas que no se decían, se silenciaban. Entonces, estamos levantando el gobierno para atender las necesidades. Entonces, vamos bien. En el caso de Valle de Bravo, se acordó con el gobernador de que van a reforzar en toda esa región marinos que van a ir a formar parte de la Guardia Nacional para esta región de Valle de Bravo, donde hay muchas quejas por la inseguridad, por la violencia. Ahora que recorrimos, toda esa región está muy afectada y el país en general pues padece de inseguridad y de violencia, y es nuestra principal ocupación, no solo nuestra principal preocupación. Nos estamos ocupando todos los días en atender este asunto. ¿Este reforzamiento ya Yo espero que para finales de este año ya tengamos más avance en el número de elementos, ya posiblemente por terminar instalaciones que ya están iniciando. ¿En dónde? En distintos puntos. Es que
actualmente son 150 coordinaciones territoriales y van a ser 266. Entonces, se están adaptando instalaciones donde se tienen instalaciones del ejército, ¿sí? Y también de la Secretaría de Marina. Por ejemplo, en el caso de Valle de Bravo, es una instalación que construyó el gobierno del Estado para la Secretaría de Marina. Entonces, de todas maneras, falta para albergues o dormitorios para elementos. Eso se está atendiendo. Y se va a contar con instalaciones en las 266 coordinaciones. ¿Significa esto que en cada coordinación va a haber un promedio de 400 elementos? Promedio. En unas coordinaciones más, en otras menos, de acuerdo a el área que tengan que atender y el nivel de inseguridad, de violencia. Así se está trabajando. Yo creo que en unos días más les presentamos un informe de cómo vamos en todo lo que tiene que ver con la Guardia y cómo vamos también en cuanto al control de la incidencia delictiva. Solo por último, por ejemplo, en este caso que le comento en el Estado de México, que es el robo a transporte público que aqueja mucho a los habitantes, ¿cabría la posibilidad de incluso estos elementos pudieran abordar estas unidades para, digamos, inhibir estos delitos, tal y como ocurrió, por ejemplo, hace unos días aquí en la Ciudad de México, donde elementos entraron al metro? Sí, porque están autorizados. Es decir, por ley pueden hacer esta labor. Ok, gracias. Buenos días, señor presidente. Julio Mar Gómez, de Red 360 y 911 Noticias. La pregunta es para el Coordinador Nacional de Protección Civil. Es simplemente si va a esta administración que lleva a homogeneizar, homologar criterios en el sentido de organigrama, que las coordinaciones sean coordinaciones estatales, coordinaciones municipales de protección civil, porque existen subsecretarías y que dependen a veces de la Secretaría de Seguridad Pública y no de la Secretaría General o la Secretaría en este caso del Ayuntamiento de Los Cabos. Hablando de Los Cabos, hay zonas de riesgos de alto riesgo que la Conagua, por ser zona federal, son zonas de alto riesgo ya con atlas de riesgos muy estudiados y que no han hecho lo referente porque se echan la bolita, que es la Conagua quien tiene que ser la que demande o denuncie estos asentamientos que ponen en riesgo en la temporada de huracanes, ya que precisamente en Baja California Sur es donde más fuerte pegan y donde más daños hay en cuestiones de viviendas, en las zonas de riesgo y de alto riesgo. Esta situación de definir quién va a hacer la denuncia, quiénes van a actuar, si es federal, estatal o municipal, es algo que no se ha resuelto y que sigue siendo un problema al momento de evacuar, ya que se ha evacuado no antes, sino durante los huracanes, porque no hay esa capacitación de prevención. Y por otra parte, coordinador, si va a homologar lo que es la balización de los carros, de los uniformes, de las claves incluso, todo eso que se necesita hacer una sola corporación y no un colorido de autos que no saben ni de qué pertenecen ni quiénes son, porque no están debidamente uniformados o acreditados con alguna credencial que sean los funcionarios de protección civil, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias.